Hola gente, estamos aquí en un café con Quique, pero ahora informal, fuera de los estudios, y estoy con alguien a quien conozco hace ya varios meses y que admiro mucho por su trabajo, Jimena de Ovaldía, ¿verdad? Y ella es bien polifacética, porque a pesar de que está en un mismo rubro, por así decirlo, que es el tema de los restaurantes, maneja restaurantes, consulta restaurantes, abre negocios, o sea, es una mujer muy, yo diría, muy top. Así que bienvenida, Jimena, a este espacio que es para hacer como docencia, ¿sabes? Claro. Docencia a la gente que de repente ve las cosas y no las entiende porque, bueno, ¿por qué entenderlas? Si al final sí, no tiene por qué saber el detrás de lo que sucede tal vez en una operación de restaurante. Claro. Y al final, bueno, gracias por decir que sí a un tema que puede ser polémico y más para ti que estás dentro del negocio. Y es el tema de que muchas veces los que vamos a los restaurantes decimos, oye, pero qué caro está todo. Oye, pedí un café y carísimo, pedí unos patacones y caro, ¿no? Pero no sabemos detrás de todos esos precios que hay. Claro. Entonces, yo quisiera que podamos en un corto tiempo hablar un poquito, Jimena, de lo que es los costos de tener un restaurante bajo la ley. Ojo, porque también hay unos que están chimba, como se dice. Claro. Pero por lo menos abrir un restaurante en Panamá de comida, digamos, tradicional, o sea, una comida no muy compleja, más o menos ¿cómo se comienza? Bueno, la verdad que hay que tener claro qué es exactamente lo que quieres y de qué tamaño. Y uno puede tener una idea de lo que uno quiere, pero al final del día también lo va a dictar, lo termina dictando el mercado. Y tienes que estar claro de cuánto tú crees que puedes hacer en venta para entonces irte a buscar un alquiler. O sea, si tienes un lugar propio, belleza, pero no se da mucho de que el restaurante realmente tiene su propio local, sino que le alquila a alguien. Y ese es el primer error que comete el restaurantero, que se entrega a lo que sea que diga el arrendador. Y al final del día ven que, cónchole, pero es que yo vendo tanto, y no me dan los números, claro, no te dan los números porque te está matando tu alquiler. Entonces, desde ahí hay que empezar viendo qué es lo que realmente va a soportar tu operación. Entonces, voy a vender tanto en comida, entonces cuánto realmente va a poder aguantar mi operación como un alquiler. O sea que podríamos decir que el primer obstáculo al que se enfrenta un empresario restaurantero, ¿se dice? Mira, yo no sabía eso. Sería al alquiler. Yo lo veo completamente de esa manera porque uno puede encontrar un lugar muy bonito, pero al final del día si tu restaurante no va a dar, o sea, no tienes esa cantidad de puestos, claro, o tal vez tu menú no es un menú elevado que puedes cobrar un precio elevado, entonces tal vez no te va a dar los números para poder pagar ese alquiler. Y digo, hemos visto que hoy en día, bueno, tú lo sabrás más que yo, mejor que yo, hay locales que están en 5.000, 6.000, 8.000 dólares de alquiler. O sea que empezando tú tienes que vender 8.000 para pagar el alquiler. Solamente el alquiler y todo lo demás. Okay. Y luego que sacaste lo del alquiler, listo, vamos a poner que lo sacaste. ¿Qué costos vienen? O sea, ¿qué costos de operaciones vienen en una operación normal de un restaurante? Realmente la porción más grande es lo que uno se gasta en alimentos y bebidas, porque obviamente tienes que abastecer tu cocina, claro, para poder producir lo esencial que estás vendiendo, y la planilla. Si combinado tu planilla y tus costos de alimentos y bebidas son más de un 60% de lo que entra, okay, como venta, si son más de un 60%, estás ahorcadísimo porque nada más, claro, te queda ese 40% para jugar. Y para dejar el porcentaje y hablarlo más claro, si el restaurante vende $100, de esos $100 te estás gastando $60 solamente para cubrir alimentos y bebidas que compras y planilla. Y entonces te quedan $40 para cubrir alquiler, electricidad,
agua, internet, teléfono, o sea, todas las cosas que hay que pagar. Y bueno, al final es complicado. Y sé que muchos diremos, y me incluyo, bueno, si no es rentable, entonces ¿para qué ponen un restaurante? Pero bueno, también dirían, pero entonces si no lo ponen, no hubiese opciones para ir, ¿no? Entonces, es como ese dilema de que, ok, lo queremos barato, pensamos que la culpa es de ustedes, los que ponen restaurantes, que quieren poner caro, pero en algún momento alguien me explicó, y quisiera que tú me lo confirmes si es así, y si es así me lo expliques. La gente piensa que todo el que tiene un restaurante es millonario, porque gana, o sea, porque claro, yo digo, ojalá fuera millonario. un plato de arroz con pollo, $15. Ese tipo se gana, porque yo lo digo, si vende 100 platos, se quedó con, pero o sea, obviamente de los 100 platos y de los $15, no $15 son para su bolsillo. Entonces, obviamente, ese mito o esa realidad de que todo el que tiene un restaurante es millonario, ¿es cierto o es falso? Es falso. Falso, ¿verdad? O sea, es falso. Si yo fuera millonaria, tal vez no estaría todos los días en el restaurante. Es mi pasión. Claro. Amo lo que yo hago, pero es un negocio muy sacrificado. Entonces, una persona millonaria quiere estar viajando por el mundo. Sí, ¿Me explico? Y te digo porque en el caso de ustedes, que es el Trapiche, Doxys, ahora conozco pues, a los dueños, y uno diría, bueno, conozco a los dueños del Trapiche, y me imaginaría que llegarían en un chofer y guardaespaldas, pero cuando veo a tu hermano metido en la cocina y yendo a la finca a ver las cosas, o sea, no es como que ustedes no están metidos en el negocio, o sea, también eso, bueno, también baja los costos, porque el ustedes estar allí hace que la merma, que las cosas sean mucho menos también. El ojo del amo engorda al caballo. Eso. Y es realmente lo que nos han inculcado nuestros papás desde el día 1 del Trapiche. El Trapiche cumple 40 años este año. Yo nací un año después que abrió el Trapiche. Es todo lo que yo conozco, o sea, crecí en esta industria. Esta es la industria, nací en la industria. Y lo que mis padres me enseñaron a mí era que estar en el negocio era lo que lo iba a hacer rentable, y es completamente verdad. Entonces nosotros, aparte de que para nosotros el ambiente familiar desde el día 1 en el Trapiche siempre ha sido importante, entonces nosotros estamos presentes, porque no solamente es nosotros como familia, sino nuestros colaboradores y nuestra familia. Entonces, ellos vernos constantemente, el poder trabajar de la mano con ellos, el poder enseñarles. Cónchale, ¿de qué valgo yo en mi empresa si todo lo que yo aprendí trabajando en Estados Unidos, fuera de mi país, por casi 10 años, no lo vengo a aplicar acá a Panamá para hacer mi negocio mejor? Entonces, eso es lo que yo me he dedicado a hacer desde que yo regresé a Panamá. No, y se nota. Ahora, te decía lo del tema de familiar y de verlos a ustedes allí, porque quizá muchos de lo que nos están viendo, que pusieron un negocio o lo piensan poner, a veces caen en ese error, ¿no? Yo pongo el negocio, pero pongo a alguien que haga la caja, alguien que haga, y eso también te aumenta la planilla, los costos de operación. O sea, al querer como en un principio que, ¿sabes? No estar allí en el negocio, como se dice, dando el lomo, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente: eso puede funcionar, pero tú tienes que saber lo que estás haciendo. Okay. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas al querer abrir restaurantes? Piensan, yo compro la soda en 58 centavos al proveedor y yo la revendo en 2.50 y me voy a hacer millonario. Claro, porque no saben todos los costos que hay, que fue lo que quise explicar al principio, de que solamente dos cosas cubren $60, la planilla y la comida, pero y todo lo demás. Tengo $40 para cubrir el resto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la plata para invertirlo. Belleza si tienes la plata, pero tú necesitas una persona que realmente sepa cómo manejar un restaurante para que tu restaurante sea exitoso. Claro. Tú puedes entrenar a gente. Y ojo, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Ya de muchos años para acá, hemos estado creando un equipo
de supervisión, un equipo de gerencia, de administración, y hemos ido añadiendo a gente al equipo para poder nosotros enfocarnos en crecer la marca, en hacer la marca mejor, porque si no nunca vamos a poder salir de una sola operación. Claro. Y solamente de esa manera hemos podido abrir un restaurante en plena pandemia, que fue una locura. O sea, nosotros abrimos Brisas y teníamos Albrook cerrado, pensando, bueno, si nos sale el tiro por la culata y Albrook no puede volver a abrir más nunca, tenemos por lo menos Brisas. Y nos arriesgamos. Así, vemos ahorros, vamos a abrir porque si no nos quedamos sin el restaurante cónchole, que nos iba bien. Y gracias a Dios, todo ha poco a poco ido mejorando y Albrook volvió a abrir y bueno, ahora tenemos los dos. Sí, pero como bien explicas, son una marca, porque son una marca, o sea, el Trapiche es una marca de 40 años. Obviamente, esto que me estás diciendo que están haciendo, quizás no lo hicieron el primer día, lo hicieron con los años. Con los años. Que ya tenías una operación bien montada, manejas bien tus costos, manejas bien tu tema de merma. También te quería ver esa parte que a mí, personalmente, siempre me ha inquietado, la parte de la merma. ¿Cómo la manejas? Porque obviamente en todo negocio hay merma. Y en el de la alimentación, la merma es muy fácil que haya merma en comida, o sea, en alimentación. ¿Cómo tú manejas o cómo se debe manejar el tema costos, el tema números cuando se habla de merma? O sea, realmente es estar pendiente y es estar presente y es saber de que yo no voy a inventar un plato por inventarlo y le pongo el precio así a lo loco, sino realmente analizar el producto. Porque ¿qué pasa? A veces te viene un proveedor y te dice, no, pero yo te vendo eso más barato. Y a la hora de la hora, cuando tú vas a procesar el bistec que te costó más barato, 50% lo botaste a la basura porque era puro pellejo. Claro. ¿Me explico? Entonces, tienes que realmente analizar tu producto, hacer las pruebas, para poder entonces decidir, este es el producto que voy a utilizar. Y estar pendiente, porque ¿qué pasa mucho? Lamentablemente en Panamá, los proveedores quedan mal. Entonces, te venden el cielo, la luna, las estrellas, pasan 2 semanas y entonces te meten gato por liebre. Y entonces, si no tienes a personas calificadas o personas que has entrenado para decir, ¿sabes qué? Yo no te acepto esto, entonces olvídate. Y si no tienes a alguien pendiente en tus cocinas que realmente le va a meter la mente a lo que se está haciendo y decir, oye, ¿por qué estás cortando la fresa tanto? O sea, porque, y te digo la fresa por un ejemplo que se me vino a la mente de trabajar en Estados Unidos. O sea, yo vendía una ensalada que tenía fresas y el man que estaba produciendo le volaba la parte entera arriba y me quedaba la mitad de la fresa. Cónchole. O sea, que tienes que comprar más fresa para poder hacer. La libra de fresa es carísima. Entonces, cosas así, si no tienes a alguien entrenado, a alguien pendiente de estas cosas, entonces olvídate, te va a costar muchísimo. Y ojo, esto es solamente el tema de la merma y alguien que esté aguantando. Pero te sorprendería la cantidad de restaurantes que no tienen idea de cómo hacer un inventario, que piden al proveedor a lo loco o en automático. Todas las semanas le pido lo mismo, no hacen un inventario de eso y a fin de mes ni siquiera saben cuál es su costo de comida. Entonces se traduce en, a veces, mucha gente se cubre poniendo un precio tal vez más elevado. Claro. No, y ¿sabes? Ahora que tú dices eso, me acuerdo que saludos a Franklin Robinson, siempre me decía, o siempre dice que él puso su negocio de restaurante, son más pequeños igual, pero, y él lo puso como, invirtió y pasaron los meses y él veía que estaba siempre en rojo, y luego, o sea, como te decía, se metió él al negocio a ver que todo cambió, porque estaba ahí viendo eso que tú dices, ¿no? O sea, cuando compras, que si la lechuga, y él decía, de centavo en centavo, cómo subí mis números. Todo hace la diferencia. Claro, y es que como yo siempre digo, la cultura esta que siempre hemos hecho ellos del chinito. El chinito gana del centavo, pero él está allí viendo que la pastilla son 2 pastillas, no son 3. Entonces, yo creo que quizá también, como panameños, la cultura a veces de nosotros es como que somos muy dejados, ¿no? Como que, dale. Yo le digo a la gente, o sea,
a veces uno va a un lugar, y digo porque yo también he aprendido, yo trabajé mucho tiempo en restaurantes, pero ahora he aprendido como consumidor a entender al restaurante. O sea, tú vas a un lugar y te dan 2 servilletas. Sí, tú quisieras que te dieran 10, pero él dirá, si yo te doy 10 y nada más usas 5, perdí 5. Ya no la puedo volver a usar. Entonces es mejor que tú me la vayas pidiendo y yo te la voy dando, porque eso cuesta plata, eso me aumenta el costo. Y yo creo que quizás eso. Y también digo, ahora con las redes sociales, alguien va a un local y ve el menú y lo ve caro, y yo digo, señores, si no le gusta el menú, se pueden levantar y se pueden ir, o sea, no hay ningún problema. Pero a veces tomamos una foto, oye, qué caro está X lugar, ¿no? Oye, pero estás en un lugar que queda en Costa del Este o en Bellavista, que son lugares muy caros de alquiler, o en Casco Viejo, con aire acondicionado, con un mesero a la mesa, con wifi, o sea, con 1000 cosas que cuestan, porque el wifi cuesta, la luz cuesta, todo cuesta. Entonces, nadie pone un negocio para que tú vayas a comer y no ganar. Tal cual. Porque para eso cocinas en tu casa. Tal cual. Entonces, creo que también es eso, ¿no? Pero sí, creo que también, como bien dices, los costos de operación, que saquemos lo que es comida y lo que es proveedores, lo que es como alquiler, luz, que yo pienso que, no quiero hablar de temas políticos, ni nada de gobierno, pero quizás esa parte que tú no puedes evitarla, porque o sea, no puedes tener un local si no pagas luz, si no pagas impuestos y esto. Quizá allí podríamos como país ver una opción para bajar, porque es una cadena, ¿no? O sea, el alquiler que pagas tú también lo paga quizá el que te vende la carne. Entonces obviamente eso hace que todo sea caro. Ojalá en algún momento en el mundo las cosas mejoren y todos esos precios puedan bajar, porque definitivamente sí, hay un alza en el precio que no es culpa de ustedes como empresarios. Sí, y se vio, digo, muchas cosas que la gente no se pone a pensar y que tal vez no sabe, pero desde que empezó la pandemia, digo, muchos locales cerraron, otros quedaron abiertos, haciendo tal vez la cuarta parte, claro, y tal vez hasta menos de ventas de lo que hacían antes, porque solo era por delivery, claro. Y entonces, ojo, si yo vendía eso por delivery, yo de todas maneras le tenía que dar un buen chunk de eso, una buena porción a pedidos ya, a SAP, a quien sea la empresa que yo estaba utilizando, ¿me explico? Vale. Entonces esas ventas reales no eran reales, ¿ok? Y entonces ya después me quedaba lo otro para yo poder pagar mis deudas. Pero hay muchos locales que los alquileres no se los bajaron, sí. Aunque hubieran cerrado. Entonces hay gente que todavía está pagando alquiler de pandemia. Conozco varios. O sea, muchos estamos en esa situación de todavía estar pagando un alquiler de pandemia y, ojo, tal vez hasta proveedores. Sí. Y qué bueno que hayas tocado este tema, que no lo tenía en mente, pero bueno, tú como buena conocedora del negocio, sabes que eso fue muy impactante. Para mí tiene un valor inmenso todo el que pudo luchar con pandemia y hoy día está de pie, como ustedes o como muchos más. Porque un amigo que también está en el mundo de los restaurantes me decía, yo en pandemia no cerré. ¿Qué es lo que hizo él? Él dijo, para no cerrar, yo vendí por delivery y esto, pero yo no ganaba. Lo que yo hacía era que podía mantener mi operación para no cerrar cuando algún día todo volviera a la normalidad. Claro. Entonces, eso no lo hace cualquiera, porque tu nivel de vida como dueño cambia. Pero tú estás pensando en la marca y en tu personal, ¿no? Claro. No, olvídate. Yo tuvimos que mandar a la gente para la casa y los primeros sin salario éramos nosotros. Claro, es que eso es lo que... fue difícil para todos. Entonces, nada, olvídate que el restaurantero es millonario. O sea, nos costó cada centavo y no solamente cada centavo, sino también tiempo sacrificado de familia. Porque mi hermano, mi esposo y yo salíamos de la casa todos los días con miedo, claro, especialmente al principio, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y dejamos a nuestra familia en la casa y eran largas horas, o sea, desde que abríamos hasta que cerramos, porque teníamos a 3 gatos. Domingo cocinaba y yo manejaba todos los pedidos que salían me explico, yo cobraba, yo entregaba pedidos de todo. Entonces es todo. Y súmale ahora
a eso de que la gente tal vez todavía está pagando alquiler. Todo el alza de precio en los insumos básicos. Porque ponte, la harina, por ejemplo, que costaba 34 centavos la libra en el 2019 y ahora está en 56 centavos la libra. O sea, y cuando te pones a pensar en harina, o sea, eso es un básico en Panamá. O sea, se usa para todo casi. Para todo, absolutamente para todo. El aceite. Aquí en Panamá se come fritanga left and right. Entonces, si el tanque de aceite me costaba $36 antes de pandemia, ahora cuesta 49. Y empresas responsables que filtran aceite y cambian aceite cuando deben, imagínate la cantidad de aceite que estamos usando. Sí, porque igual como tú dices, y también eso es algo que uno tiene que evaluar. Tú puedes ir a un lugar donde la comida es más barata, pero posiblemente el aceite lo usan quién sabe cuántos días seguidos, ¿no? Tal cual. Uno paga también por eso, porque eso también es algo que yo le digo siempre a las personas. Tú tienes en tu mano la decisión. Tú puedes ir sin menospreciar, tú puedes ir a un lugar más económico, pero tienes que ser consciente, o sea, no es barato y te van a dar la carne Angus. O sea, eso es una realidad. Entonces, tú puedes decidirlo, pero con el tema de saber de que por lo menos ustedes tienen, me imagino, pues tienen un sistema de lavado a calor, qué sé yo, para lavar los cubiertos, las cosas. No es lo mismo como que el que vaya que te lo lava así a mano, o sea, todo eso cuesta. Y al final, como tú dices, cuando tú haces un menú, y eso sí yo lo aprendí, tú cuando tiras los costos, tienes que tirar más o menos un año de inflación, ¿no? Pero a veces en un año se te pueden disparar 2, 3 insumos que son importantes y tus costos en el menú, que mira, hay lugares que no suben los precios, y sino que, bueno, digamos, como se dice, afrontan esa alza. Y hay otros que te ponen un tape y te ponen un precio nuevo porque definitivamente, o sea, si no van a... Ni para imprimir el menú para que la gente no se dé cuenta. Yo lo he visto. Claro que sí lo he visto. ¿Sabes? Los entiendo porque yo digo, oye, hasta imprimir el menú nuevo es un billete, ¿me entiendes? El menú es carísimo. Entonces es como que te pongo el tape ahí y después subió $1. Pero no, o sea, no es porque yo quiero hacerme más plata, es porque ese dólar me lo subieron a mí. Claro. Entonces, ¿qué hago, no? Claro, o sea, y no solamente fue tema de pandemia, sino que, cuéntale, con la pandemia, obviamente, muchas empresas cerraron a nivel mundial y entonces había escasez de producto, punto, porque ese producto no había. Estaba también el tema del el acarreo, el shipping, que las cosas no llegan a Panamá, entonces mucho más caro cuando finalmente llegaba, y entonces empezó la guerra y nadie le metió mente a la guerra, pero la guerra fue lo que terminó de disparar todo, porque si Panamá, ponte con el trigo, si Panamá no produce el trigo y Panamá trae el trigo de afuera, entonces ¿qué pasó cuando empezó la guerra? Eso, el tema por eso se disparó también el aceite por la soya. Nosotros usamos puro aceite de soya, entonces todas estas cosas han hecho que todo se ponga más caro y que nosotros digamos, cónchale, ¿hasta qué punto vamos a poder seguir absorbiendo eso sin poder subir un poquito? Digo, sí. Claro, hay casos y hay casos, y por eso hay que hacerlo de la manera correcta, sabiendo, haber estudiado tu menú, realmente haber costeado tu menú para que el impacto no sea tan grave de una manera que la gente se vaya a poner y que, cónchale, más nunca voy a ir allá. Pero incluso, por lo menos nosotros, que las marcas que tenemos son súper accesibles, hay gente que de todas maneras nos dice, pero es que está muy caro. Entonces nosotros decimos, cónchale, a esta calidad, porque jamás hemos sacrificado la calidad, no... Si no encuentras el valor en lo que te estoy dando, cuando yo sé que he cuidado la calidad, tal vez no somos el lugar para ti. Entonces no podemos ser todo para todos tampoco. Sí, eso es, mira, y con esto más o menos ya nos vamos despidiendo porque, como te dije, tampoco te queda mucho tiempo y creo que más o menos la gente ya entiende o entendió. Y si no, hacemos una segunda y una tercera. Tal vez déjate saber más o menos cuál es el rango de ganancia real de los restaurantes. Y un restaurante que está haciendo las cosas bien,
gana un 7%. O sea, 7% son $7 de $100. Sí. 7% no es nada. Y un restaurante que la está botando con todos sus procesos, que está haciendo las cosas al pie de la letra, un 18%. Que usualmente, ahora que dices, $18 de $100, no, y ahora que dices, igual no es nada. digamos que sea Con todo 10, el trabajo. digamos que sea 10 de cada 100, usualmente ese lugar tiene 2, 3 socios, o sea que tampoco es que esa ganancia es de que esa ganancia no es que se reparte entre los socios, porque tú necesitas invertir, tú necesitas ser responsable y guardar plata para imprevistos. cuando se te dañe Claro. el lavaplato, para cuando se te dañe esto, para reemplazar la vajilla. O sea, todas estas cosas, porque no todo es, o sea, es la ganancia del restaurante, pero eso no quiere decir que eso se va a Sí, los que bolsillos. dije plata porque Eso no es que se va a los bolsillos de los dueños. O sea, si el dueño agarra esa plata todos los meses y va y se compra un yate allá el día que le sale una gotera no hay cómo pues no hay pagarlo. cómo pagarlo. Entonces eso es plata que se tiene que guardar, porque no todo va a los bolsillos de los dueños. Si fuera así, entonces nadie estuviera abierto para negocio. Sí, yo creo que, mira, y al final lo que yo quería lograr con esto era, ¿sabes? Que alguien del lado de allá se atreviera, porque también, esto te lo admiro mucho, muy pocos empresarios se atreven a hablar claro, por miedo, ¿no? Porque creo que entre más claro tú le hables a la gente entiende, ¿sabes? Yo soy lo que le digo a mi esposa, le digo a mis amigos, le digo a ustedes. Si usted viene a un lugar, aquí hay 4 puestos, y pide comida y le sale por $60, usted no puede ver caro. Haga esa misma comida en su casa un domingo. Le va a salir casi lo mismo, pero el tiempo que usted pudo compartir con las personas, conversar y eso, allá no lo va a tener. Entonces, uno no paga por comer, porque como uno come en su casa, uno paga por la experiencia, por el momento, por compartir, porque alguien te cocine, porque alguien te atienda. Si usted lo que está buscando es comer, no venga a un restaurante como tal, hágalo en su casa. Y va a ver, va a ver el valor que tiene agarrar un domingo, medio domingo, cocinar para otros, no poder conversar. Y cuando ya le vas a servir, ya estás cansado, no puedes ni hablar. Yo creo que y tienen los platos que lavar después. Sí, fregar los platos, está todo sudado. Yo creo que sí hay que darle un valor a los negocios. Y definitivamente, esto no lo hice porque no quiero tampoco que se me entienda como para favorecer a los empresarios, sino porque responsablemente creo que hay buenos empresarios. También los hay malos. Tal cual. Eso existe. Tal cual. Pero hay empresarios panameños como ustedes, hay un montón, y con mucho gusto puedo ir también a sus lugares y conversemos. Pero ustedes, pues, porque los conozco, que han hecho el trabajo bien, que emplean a panameños, que compran a proveedores. También es otra cosa que después queremos conversar es cómo impacta a la economía de un restaurante, porque ustedes le compran que si el limón, que si, esto mueve mucho la economía. Entonces no podemos atacarlos. Bastante empleo, directamente e indirectamente. Entonces, estos días yo escuché a alguien decirle el tema de la empleomanía. Pero es que en Panamá hay empleomanía. El tema es que, ¿qué más podemos hacer? Ustedes aquí le dan, si se daña algo, traes a un plomero. Un restaurante. Entonces, yo pienso que como país, como Estado, como gobierno, debemos cuidar al que se atreve a hacer una inversión de un restaurante. De todos. Hoy hablamos del tema de la comida. Porque cada vez que cierra un restaurante, no nada más se joden los dueños, se joden los que trabajan ahí, los proveedores, los agricultores, es una cadena. Totalmente. Entonces, tener locales como ustedes, que son restaurantes, que cierran por alquiler, por impuestos, por esto, me parece una total locura. Que como país no veamos ahí, vamos a ver qué se puede hacer, porque cada vez que cierra un local, la cadena se afecta. Y eso creo que ya queda claro. Y mira, la verdad que gracias. A la orden, gracias a ti. Este tema es muy amplio, pero no podemos hacerlo todo un solo día porque la gente se va a volver loca. Sí quisiera que de repente otro día podamos ver el tema, como te digo, del impacto en la cadena esta de lo que ustedes pues aportan al país como restaurante. Igual le digo a la gente que lugares como el Trapiche, lugares como Doxis, son lugares que de 40 años, me dices que tiene el Trapiche. El Trapiche cumple 40 y lo sé años porque este año.
Yo también soy del 83, siempre quedó tu número ahí. 40 años en esta industria no es fácil. No. Es como cuando tú ves a un artista como Luis Miguel, que tiene no sé cuántos años de música, no es fácil. Oye, pregúntale a mi papá y te va a decir, o sea, él ha pasado por invasiones, cierres bancarios, pandemia, o sea, diferentes tipos de gobierno, no es fácil, no es. Inundaciones en mi Argentina. Un montón, ni hablemos de eso porque tú sabes, pero sí, o sea. Pero ahí estamos y es el estar, el realmente ser un empresario responsable, porque realmente para sobrevivir por lo menos todas estas cosas se necesita un grado de responsabilidad en el negocio. Claro que sí. Bueno, mira, gracias. Yo siempre le decía a tu hermano, así te lo digo a ti como que yo sé que tú eres la que manda en la familia, en mi Argentina, ¿por qué no ponen afuerita, como un parque acuático? Ustedes ahí en la terraza. Creo que le iría bien en invierno. Oye, pero tenemos unas esclusas que cierran el restaurante para que no entre el agua cuando empieza a llover. Y también tenemos una canoa que de vez en cuando sacamos cuando está la calle llena de agua. Yo creo que ustedes ahí se merecen un premio porque cualquier otro se hubiera seguido ahí. Esa esquina ahí es la esquina más húmeda que hay en Panamá. Total, pero bueno, yo creo que tenemos casi los 40 años viviendo eso porque hay que ser honesto, eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que empeoró cuando alzaron la acera, claro, porque ahora el nivel del agua está más alto. Sí. Pero ha pasado toda la vida y bueno, sobrellevarlo, ya solucionamos parte de la inundación hacia adentro del restaurante con las esclusas. Buenísimo, tenemos dos, una en la parte de adelante y una en la parte de atrás. No, buenísimo, y habrá que eso es de admirar porque no cualquiera se aguanta esos 40 años. Así que, bueno, gracias y bueno, gracias, saludos, ya sabes, si quieren abrir un restaurante o lo que sea, ella es la experta para poder guiar y que su inversión sea realmente bien ejecutada. ¿Sí? Super, muchas gracias. Chao, Jimena, y a gracias. la orden. Bueno.